Saludos amigos de su programa Principalmente. En el día de hoy Principalmente cuenta con la presencia de la licenciada Claudia Álvarez Troncoso, con quien conversaremos temas importantes relativos al compliance y a la ley número 155-17 sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Quédese con nosotros. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Saludos amigos de Principalmente. Hoy Principalmente tiene un programa especial. Contamos con la presencia de una joven jurista dominicana. Se trata de la licenciada Claudia Álvarez, que es una abogada con ya, a pesar de su juventud, con un amplio ejercicio profesional, pero también con un ejercicio académico. Con Claudia vamos a tratar un tema que no es muy usual tratarlo aquí en Principalmente, porque además es un tema que, a pesar de que envuelve cierto tiempo en el panorama jurídico nacional, sin embargo no es muy manejado, pero Claudia lo maneja muy bien. Se trata de una figura que se le denomina el cumplimiento, que tiene una connotación en el derecho latino, vamos a decir, en el derecho de raíz romano-germánica, pero que tiene otra connotación mucho más amplia en el derecho anglosajón y que está muy en boga en República Dominicana, sobre todo después de la última modificación que se produjo con la ley de lavado de activos. Entonces, con Claudia vamos a ver esta figura a profundidad. En qué medida esta figura afecta, en qué esta medida impacta en diferentes sectores de la economía en todos sus ámbitos. Bien, Claudia, es un honor tenerte aquí Principalmente, y precisamente vamos a comenzar haciendo una especie de reseña, breve reseña histórica. ¿En qué consiste esta figura del cumplimiento, que en inglés se le llama compliance, que es más abarcadora, pero que en el derecho nuestro, el derecho de raíz romano-germánica, vamos a decir latino, es mucho más condensado, un poco más estrecho el margen de interpretación y de amplitud que tiene. ¿En qué consiste esta figura? Claro, bueno, pues ante todo, muchísimas gracias por la invitación al programa. Pues en el término más amplio, el compliance trata de todo lo que tenga que ver con una regulación, con una norma impuesta a algún sector específico. Sabemos bien que hay sectores más regulados que otros, en el tema, por ejemplo, bancario, financiero, telecomunicaciones, minería, etcétera. Y entonces trata puntualmente de las necesidades que están estableciendo estas normas y que a lo interno de la empresa, de la sociedad, pues debe de irse cumpliendo. Cuando hablamos de cumplimiento a nivel de Latinoamérica, normalmente entonces se entiende más con los temas de prevención de lavado de activos y con los temas de antisoborno, anticorrupción corporativa. Ese es donde se han venido pues centralizando los temas de cumplimiento. Pero en realidad abarca muchísimos otros elementos que podemos enunciar como un cumplimiento normativo para que se enfoque en todas las normas que entaña a esa sociedad o a esa empresa que está desarrollándose en X sector regulado. Podemos hablar entonces de un cumplimiento fiscal, cuando hablamos, por ejemplo, del famoso FATCA,
o del famoso intercambio de información financiera con objetivos fiscales de la OCDE, de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. Podemos hablar también de un cumplimiento, como dije anteriormente, de prevención del lavado de activos, que es lo que ahorita mismo estamos abocados ya pues por el último año y un mes así, lo que ha venido siendo la nueva regulación, la ley 155-17 y sus reglamentos y normas sectoriales en la República Dominicana, y los temas de antisoborno, anticorrupción, que están muy ligados a la parte ética, al famoso código de ética y conducta que rige, pues valga la redundancia, la conducta y en la manera en que se va a desarrollar el negocio en que está esa sociedad involucrada. Una pregunta, yo que ven mi ámbito de, digamos, de desarrollo académico es el ámbito del derecho penal. Recuerdo un autor que dice que ojalá en vez de un derecho penal tuviésemos un derecho premial que promoviera las buenas conductas. Entonces el compliance o el cumplimiento en cualquiera de sus modalidades, ¿qué es? ¿De qué se trata? ¿De una carga para los actores de un determinado ámbito del mercado o es un premio al que se porta bien? ¿Cómo lo debemos ver el compliance? El cumplimiento y la persona, el funcionario que lo va a liderar, que en este caso se le llama un oficial de cumplimiento o un Chief Compliance Officer, lo que vela es por el buen comportamiento que tiene que tener la empresa, la entidad, dentro del marco de las regulaciones que le son impuestas, y conjuntamente con los procedimientos y políticas internas que ha adoptado y ha querido adoptar para su buen comportamiento, tanto a lo interno, con su entorno de empleados y su estructura corporativo, como a lo externo, en la sociedad, sus reguladores y demás stakeholders o inversionistas que pudieran también tener algún tipo de interés en la empresa. Entonces, básicamente es diseñar y recordarle constantemente a la empresa cómo debe de estar comportándose, si se está apartando de esos comportamientos y esas políticas que ha adoptado, de ese acuerdo, tanto empresa-empleado como empresa-sociedad, y entonces desarrollarse como un buen ciudadano corporativo, si le pudiésemos llamar así. ¿Y cuáles son, perdón, las ventajas entonces? O sea, ¿cuál es el premio que tiene el que cumple esos estándares? Entonces, eso va a indicarle al regulador, eso va a indicarle a las autoridades que existe la buena fe, que existe ese deseo de realizar negocio, pero de realizar negocio de manera regulada, sana, guardando las conductas y de conductas éticas también, y de que si hay cualquier tipo de desvío fue porque lamentablemente surgió algún inconveniente, algunas brechas en los controles internos, que también son los que demandan estas regulaciones que tienen que ver con cumplimiento, pero de inmediato lo he detectado y tengo ya un plan de acción, y por eso entonces cuando hay algún tipo de sanciones, ya sea administrativas o penales, se toma en cuenta si existe un plan de cumplimiento, un programa de cumplimiento, si se está implementando de manera correcta y si es eficiente en su desarrollo. Entonces son elementos también para la gradualidad de la pena. O sea que yo puedo tener un sujeto A y un sujeto B, y ambos se enfrentan a un conflicto X, y ese conflicto yo puedo decirle al regulador o a quien me vas o podría sancionarme, mira, pero yo hice todo lo posible para que cualquier actividad alejada de las normas, yo no ser partícipe de eso. Yo fui bastante cuidadoso, y puede haber otro que dije, yo lo que me dedico a hacer negocio y yo no pregunto. El que dice yo me dedico a hacer negocio y no pregunto, posiblemente tendría una sanción mayor. Es probable que pueda hacer eso también, pero el que sí tiene el programa de cumplimiento tiene que demostrar que no solamente es un programa en papel,
como a veces decimos, cumplo y miento. Sí, Realmente claro. es en papel. Como dice mi profesor Eduardo Jorge, usa mucho esa frase. Entonces, si es un programa en papel y en realidad los hechos son otras cosas y se demuestra que es así, entonces no va a valer nada, al contrario, porque eso se va a transparentar y el regulador lo va a detectar de forma inmediata. Igual entonces, el que diga, no, yo no te voy a tener ningún tipo de control, no voy a tener ningún tipo de estructura, pues obviamente lo que está es abocándose a consumir un riesgo, a tragarse, si quisiéramos llamarlo así, un riesgo que tal vez no lo tolere y no va a poder saber responder cuando tenga que tomar medidas en ese momento. Licenciada Álvarez, en este programa tenemos muchos amigos que nos ven que no son abogados, o que son abogados y quizás no están tan involucrados en el mundo de las regulaciones, de la competencia, los derechos del consumidor y bueno, en general muchos derechos que integran esto que se llamaría cumplimiento, si queremos ver el cumplimiento o el compliance como un conjunto de normas reguladoras que intervienen en un determinado digamos, agente económico en el sistema o en el mercado. Por lo que hemos visto, el compliance o el cumplimiento tiene una gran acepción amplia como compliance, como parte del derecho anglosajón norteamericano, y una acepción mucho más restringida en el derecho latinoamericano, que sería el de cumplimiento, enfocada, como usted muy bien explicó, a las normas de prevención de lavado de activos y de prevención del financiamiento del terrorismo. Pero si agarramos un poco de cada una, vemos entonces que el cumplimiento o el compliance puede tener una definición estructural, orgánica, que digamos que sería la unidad o el departamento dentro de una institución privada o de un agente económico determinado que se encarga del cumplimiento de determinadas normas. Pero el compliance o cumplimiento también puede ser visto como ese conjunto de normas, digamos, de regulaciones que exigen su cumplimiento, valga la redundancia, por parte de ese agente económico, de esa institución privada, de esa empresa. Pero también podríamos ver el compliance desde su óptica de riesgo, el riesgo de cumplimiento, digamos, por no cumplir con ese conjunto de normas. Entonces, el compliance viene siendo un gran término jurídico, digamos, o multidisciplinario, que según donde estemos sentados en el estadio podremos definirlo de una u otra forma. Y esto para cualquier profesional podría resultar un poco cuesta arriba para poder ubicarse. Nosotros que estamos acostumbrados, sobre todo por la tradición jurídica de la que venimos, a conceptos un poco más encuadrados, más cerrados, del cual podemos, digamos, sacar, emanar otros conceptos. Aquí hay que partir de los conceptos de afuera para poder ubicar qué es el compliance o el cumplimiento. Me corrige si me equivoco. Entonces, a la par, tenemos un conjunto de instituciones u órganos u organismos internacionales que de una u otra forma entran en el juego del mercado local, como son, por ejemplo, el GAFI o el GAFILAT, como es el... Déjame antes de que tú sigas, abarcar sí. Entonces tu primera parte para que no se quede eso ahí, no se me olvide tampoco. Bueno, por supuesto, entonces, claro. Esos tres elementos que mencionaste, o esos tres enfoques, o esas tres definiciones, básicamente podemos verla como la maduración que ha tenido también el compliance o el cumplimiento. Desde el punto de vista, obviamente, están las reglas, las normas que exigen que sean cumplidas, y obviamente entonces tiene que haber un área, una unidad, un departamento que se encargue de que vele porque se cumplan. O sea, el oficial de cumplimiento, el Chief Compliance Officer o el departamento de cumplimiento por se no realiza la función de que se cumplan cada una de estas normas, sino que trabaja de la mano con los diversos departamentos o las diversas áreas que componen la empresa. Entonces se trabaja en conjunto, no trabaja aislado, porque jamás va a ser posible asumir o centralizarlo. La idea nunca es centralizar el compliance, sino al contrario, ella es como comunista, ella es socialista, ella quiere que todo el mundo tenga conocimiento del mismo y participe de ella.
Es la única manera en que la empresa o la sociedad va a poder a realizar la función. Y obviamente tiene que haber una persona contacto entre la autoridad y la empresa para que flujan las comunicaciones y demás. En cuanto a la parte de riesgo que se asume, pues entonces, como te decía, es como la madurez que ha tenido compliance. Hemos dejado de ya el aspecto del checklist, de cuáles son las leyes que tengo que tener, cuáles son los procesos que tengo que cumplir, y ahora tengo que hacer un enfoque basado en riesgo. ¿Qué tan riesgoso es X o Y negocio, cliente que voy a asumir y qué impacto va a tener eso con mi empresa, mi entidad? Y tengo yo, tolero yo asumir ese riesgo. Apetito tenemos todos, así como la empresa A y la empresa B. La empresa A tiene un apetito enorme y quería hacer todo tipo de negocio, pero la otra empresa tenía un programa de cumplimiento y ya había estudiado los impactos de los diversos riesgos posibles que puedan presentarse, tanto externos como internos, y había mapeado ese riesgo, que es lo que se llama una matriz de riesgo. Entonces, ¿qué pasaría en esta oportunidad? ¿Cómo yo respondo? ¿Quiénes van a responder? Etcétera. ¿Qué documentación entrego? ¿Qué me hace falta? Entonces, ese es el enfoque basado en riesgo que ahora mismo entonces está, hace ya de un tiempo para acá, trabajando el área de cumplimiento. Si vemos entonces Basilea en el aspecto del sector financiero, y lo podemos asumir también para los no financieros porque es una buena práctica saludable, ha ido migrando, entonces habla de 3 pilares para el buen cumplimiento. El pilar número 1 va a ser el negocio, que tiene el contacto directo del área comercial con el cliente de cara a cara. Y por eso es que todas las áreas tienen que tener comunicación del tema de cumplimiento. Un segundo pilar o línea de defensa viene entonces cumplimiento y riesgo para medir esos impactos, y una tercera línea de defensa, entonces auditoría, para ver qué pasó y por qué no se hizo o no funcionó el programa o los controles. Entonces, esta es la introducción de mi segunda pregunta. Ya que tenemos un término que va a tener tantas acepciones según de donde se mire, cada una bien definida, como usted bien lo dijo ahora, el Basel Committee on Banking Supervision, el BIS, el Basilea, el BIS, ajá, la OCDE, el GAFI, cada uno va a poder, digamos, dictar, emitir opiniones, normas, resoluciones que impactan el cumplimiento, el compliance. Algunas serán normas, regulaciones sectoriales, como en el Comité de Basilea, que va enfocada al sector financiero, principalmente al sector bancario, y otras serán, digamos, para la totalidad del mercado, como lo puede hacer el GAFI, cuyas recomendaciones fueron acogidas por nuestro legislador. Tenemos una ley anti-lavado, anti-financiación del terrorismo, y que permea todos los sectores financieros como no financieros, incluso personas físicas, personas jurídicas. Entonces, ante este tipo de recomendaciones, normas, ante el impacto que recibe la norma local, la regulación local, con las opiniones de todos esos organismos internacionales o, digamos, personas internacionales de derecho público, y las normas propiamente que pueden dictar los órganos reguladores a nivel local, yo, como oficial de cumplimiento, como unidad de cumplimiento, ¿qué es lo que tengo que tomar de cada una? O sea, ¿hasta dónde llega mi obligación de tomar de cada una de ellas para yo poder sentirme conforme con la función de cumplimiento que tengo ante toda esta amalgama de normas tan dispersas que pueden surgir en el ordenamiento? Bueno, 2 cosas. El oficial de cumplimiento nunca está conforme. Y el oficial de cumplimiento siempre tiene que estar constantemente actualizando y leyendo, porque hay normas que salen tanto locales como a nivel internacional, y hay organismos que viven emitiendo guías y demás otros documentos. Y como abarcamos algo más amplio, no solamente los temas de prevención de lavado de activos o anticorrupción y antisoborno a nivel interno en una empresa a nivel corporativo, pues tengo que estar siempre constante, consciente de qué es lo que pueda en el horizonte venir y me pueda impactar. Entonces el oficial de cumplimiento es una persona que visualiza mucho más allá de lo que actualmente yo tengo en blanco y negro en una legislación. Entonces es una combinación
de un auditor, es una combinación de un profesional de riesgo, de una persona que trabaja procesos, de aspectos también de derecho, porque tiene que trabajar con normas, entonces no necesariamente tiene que ser un abogado, pero sí tiene que manejar esos términos. Entonces, en ese sentido, pues tengo que tomar en consideración en las buenas prácticas las recomendaciones internacionales que puedan estar constantemente emitiéndose. En el aspecto de temas de prevención de lavado, no solamente tengo que ver lo que es el GAFI, sino otras sectoriales que puedan estar impactándome, si soy de seguros, si soy del mercado de valores o si soy de banca. En aspectos más amplios, que son de los no financieros, pues la OCDE ya me abarca muchísimo más aspectos de transparencia de información, transparencia de beneficiarios finales, de evasión fiscal, y son componentes que para la lucha de todo crimen financiero, delito financiero, estos organismos internacionales trabajan de manera mancomunada. Son primos hermanos. Definitivamente, de madres y padres desconocidos, pero que trabajan de manera mancomunada. O sea, que cada uno con sus diversos enfoques, ya sea la OCDE con su transparencia de información, beneficiario final y evasión fiscal, y el GAFI en el tema de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, pues le dicen, yo estoy trabajando estos aspectos, tú también en la parte tuya, inclúyeme esto para también yo poder tener un apoyo en la persecución de este tipo de crímenes y que cada uno de los miembros, de los países miembros de nuestros diferentes organismos, pues entonces también lo establezcan y lo acojan en sus leyes locales. Profesora, ¿pudiéramos asociar la figura del cumplimiento en lo que tiene con el manejo y la transparencia de las empresas a una figura ya de carácter penal, como hablaba Ramón, que tiene que ver con la responsabilidad penal de las personas jurídicas? Es decir, si una corporación, una empresa, no importa su nivel corporativo, de una u otra manera viola el cumplimiento, pudiera esa corporación como entidad jurídica ser perseguida penalmente y de qué manera, cómo se haría, sus ejecutivos responderían, el patrimonio de esa corporación, cómo desde el punto de vista penal pudiéramos perseguir o el Estado puede perseguir esas corporaciones ya yéndonos a lo penal. Sí, bueno, la ley 155-17 establece la responsabilidad penal para las entidades, para las empresas y obviamente lo acoge para sus directores, para sus accionistas, directivos y funcionarios y empleados que hayan participado en cualquier tipo de omisión dentro de lo que abarca la ley y el incumplimiento de cualquier tipo de infracción en la misma. Por eso decía anteriormente que el compliance no trabaja aislado ni es solo, sino que también conforma todo el resto de las diversas áreas dentro de la estructura de una empresa, y el compromiso primordial viene desde el accionista, desde el consejo de administración o junta directiva. Y de la alta gerencia hacia abajo. Todo esto tiene que permear y por eso se trabaja conjuntamente con todo lo que tiene que ver con elementos de ética y cuál es la misión y la visión. Eso tiene que estar totalmente integrado en lo que va a ser entonces esa cultura de cumplimiento, esa estructura de gobierno corporativo y esos compromisos asumidos. Hay sectores muy puntuales, por ejemplo, el sector bancario, donde hay la declaración en cuanto a los accionistas, los miembros del consejo, de que asumen esta responsabilidad. Y me supongo que a medida que el sector no financiero vaya madurando y que vayan saliendo pues guías y otras circulares y demás de la parte de la DGI, pues también esos compromisos serán asumidos, pero dándole un compás de tiempo para que se vayan modulando. Pero ya en el sector bancario hay reglamentos de idoneidad que también deben de cumplirse previo a que se adquieran algún tipo de licencias. ¿Cómo entonces se implementarían estas sanciones
penales y para asumir la responsabilidad penal, pues si hay una infracción, pues vamos escalando cuál es la pena que debería de imponerse, puede llegar ya a aspectos de perder la licencia, de cerrar algún tipo de sucursal donde se haya efectuado el incumplimiento de la ley o no puede continuar ofreciendo ese producto o ese servicio que fue por el medio del cual se pudo facilitar un lavado de activos, un financiamiento del terrorismo o cualquiera de los delitos precedentes que causó entonces que también hubiera una ganancia ilícita de lavado y entonces ocurriera un lavado de activos. O que entonces cese también entonces la existencia como sociedad, como empresa de esa compañía. Y acompañado entonces también de la sanción penal, de esa responsabilidad penal que va a tener el accionista y los miembros del consejo y de la alta gerencia y del empleado que haya incurrido en la misma. O sea que no solo es caer preso, sino que hay sanciones administrativas. Hay sanciones administrativas, pero también hay sanciones penales puntuales que establece la ley para los que son sujetos obligados. La ley habla de sanciones para el universo, todo como quien dice ciudadano de a pie. Y luego hace unas sanciones penales puntuales para los que son sujetos obligados porque no me pueden alegar ignorancia, porque el regulador le ha puesto sobre ellos una responsabilidad mayor por el sector donde están, que se han desempeñado, que se ha determinado que pueden utilizarse para el lavado de activos y cualquier otro delito precedente, entonces tienen que tener el conocimiento de la ley, no me pueden alegar ni ignorancia. Claro, y como una compañía no puede caer presa, lo que se hace es que el cese de la licencia o se le elimina las autorizaciones para operar en un determinado mercado. Exactamente. Porque no se puede personalizar la pena, pero precisamente de eso iba a hablar con Claudia, pero lo vamos a dejar para el próximo segmento porque ya nos están haciendo señas. Un aspecto importante que tiene que ver con los accionistas. Vamos a hacer una pausa, volvemos. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la agradabilísima presencia de la profesora Claudia Álvarez. Bueno, la verdad que es interesante el tema, Claudia, y sobre todo porque es un tema que siempre será actual. El capitalismo, en su proceso siempre de renovación permanente y de búsqueda de controles, obviamente controles que tienen que ver con las competencias internas que se dan dentro del propio seno del capitalismo, como sistema, surgen todas estas variantes y que tienen que ver a veces, como reitero, con las competencias internas que se dan dentro de las luchas de los grandes capitales, que se agregan otros elementos que tienen ya carácter de tipo penales, como el terrorismo, el narcotráfico, en fin, toda una delincuencia novedosa e incluso transnacional. Cuando hablábamos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tú hacías referencia a que cuando se producía una violación, vamos a decir, una transgresión del cumplimiento, esa responsabilidad penal podía derivarse hacia los directivos fundamentales de la empresa, pero también los accionistas. A veces, y me vino rápidamente reaccioné cuando tú hiciste esa referencia, porque en la mayoría de las grandes corporaciones, y sobre todo las corporaciones que tienen participaciones en bolsas de valores, hay miles de personas que compran acciones de esas empresas y se convierten en accionistas, pero que no tienen ningún tipo de decisión y no participan bajo ninguna circunstancia en las más mínimas decisiones que toman vamos a decir, los directivos de esas corporaciones. Entonces, sería riesgoso, por ejemplo, perseguir
penalmente a un accionista que no tiene que ver absolutamente nada que ver con las decisiones fundamentales que llevan a cabo esas empresas, esas corporaciones. Entonces, ¿cómo ver la participación del accionista, sobre todo en ese aspecto del cumplimiento, cuando mi participación simplemente es una participación económica de compra de acciones y que tiene un interés en el sentido de que si esa empresa produce grandes ganancias y suben las acciones, en esa misma medida es que se reflejan mis beneficios? ¿Cómo desvincular una cosa de la otra? Claro, bueno, primero vamos a hacer una diferencia. Una cosa es una empresa pública que transe en cualquiera bolsa internacional o local, y obviamente entonces son ya otro tipo de acciones y que se ponen a la venta y de la información. Por eso entonces viene la parte de la responsabilidad de ser transparente y de que todos estos procesos se cumplan con las áreas de cumplimiento y demás temas regulatorios, para que estos accionistas que compran a través de la bolsa de valores o puesto de bolsas entonces puedan realizar una decisión educada de cómo invertir y en qué voy a invertir. Y obviamente ahí viene todo el elemento de riesgo reputacional y de cómo de qué confianza tengo yo en esta empresa que quiero invertir. Entonces ese es obviamente un inversionista que yo no voy a poderle imputar una responsabilidad penal porque él está haciendo una adquisición o haciendo una inversión con lo que yo le estoy diciendo. Entonces está haciendo el otro accionista, que es verdaderamente el que está con el capital ahí, que está en el día a día y que aunque se han nombrado unos miembros del consejo y a veces inclusive es hasta miembro del consejo como director, como presidente del consejo, y luego entonces también he designado a un vicepresidente ejecutivo para que me lleve la operatividad del día a día y de la empresa, de la compañía. Ese sí es diferente, porque entonces ese está obteniendo una ganancia directa y está dando inclusive estas instrucciones hasta cierto sentido. Y en las asambleas de accionistas recibe las informaciones de lo que él está percibiendo y de las actuaciones que se están realizando en esas empresas, en esas compañías o sociedades. Es un poco distinto, sensible en esos aspectos, pero bueno, hay casos ya tangibles, no solamente a nivel internacional, sino a nivel local también, donde se han imputado a los accionistas porque se le ha podido comprobar. Todo es un proceso que sale del área de cumplimiento, porque cumplimiento no es un responsable, es un responsable de medios, no de resultados. O sea, no imputa en ningún momento que nadie es algún tipo de criminal. Para eso están el Ministerio Público con sus procesos investigativos. Entonces, en estos casos donde ya accionistas se le ha podido determinar que han tenido un papel, un rol principal en las actuaciones no del todo correctas o delictivas en estas empresas, pues entonces se le han podido imputar directamente su responsabilidad. O sea que porque una de las preocupaciones que puede haber en el mundo de los negocios es que estas unidades o este programa de cumplimiento pueda de algún modo entorpecer el libre juego de las actividades económicas. Los oficiales de cumplimiento no están para decirle tú puedes hacer o no puedes hacer una cosa, ¿o sí? O tienen que pedirle permiso. Usted tiene su negocio y cada vez que va a hacer una actividad le tiene que pedir permiso, o simplemente es un registro que podría tener consecuencias. Entonces, porque no sería lo mismo, ¿no? No sería lo mismo. Entonces, si yo quiero ser una empresa simplemente que cumplo en papel, para decir que tengo un área de cumplimiento y tengo una persona registrada ante, en este caso, la unidad de análisis financiero, porque tiene que saber cuál es mi contraparte, con quién voy a tener contacto y sobre todo para resguardar la confidencialidad, que es un elemento muy importante en todo esto y que es penado por la ley, una sanción hasta penal y sancionado por la ley, tanto penalmente como administrativamente. Entonces me resguardo de quién tiene que saber esa persona. Si yo lo que quiero es solamente tenerlo en papel, tengo una gente ahí, pero nada, yo no hago caso a sugerencias,
a recomendaciones fundamentadas, porque eso sí tienen que ser recomendaciones fundamentadas, con análisis de riesgo, como hablábamos anteriormente, y de cuáles son las posibilidades de que se impacte o no de manera negativa en la empresa o en el desarrollo del X o Y negocio o de la vinculación de algún cliente, tanto físico como jurídico. Bueno, entonces asumirá la responsabilidad de lleno y todo lo que eso pueda traer como consecuencia. Yo hago la pregunta, Claudia, perdón que te interrumpa, porque cuando uno ve las biografías de los grandes personas que han tenido éxito en la vida empresarial, resulta que todo el mundo estaba en contra de una determinada idea y ese jefe de empresa, ese emprendedor, ese visionario, estuvo en contra de la idea de la mayoría, de lo que parecía prudente, de lo que parecía razonable, y como que se arriesgó un poco. ¿Significa esto ralentizar la toma de decisiones? No, para nada. Simplemente es un aporte a tomar una decisión mucho más educada, con elementos conscientes de los diferentes riesgos. Y si ese empresario te dice, si me llevo de los educados, quiebro. No, porque en ningún momento es obviamente, al menos que sea algo flagrante, y o sea, que mire a la persona, o sea, esto o las situaciones alrededor de esto con temas que tienen que ver con o lavado de activos o narcotráfico o otro delito precedente, o sea, claro. También es importante que sí, porque estamos viendo otras áreas aparte de esas que son obviamente entonces lo que hay que peligrosas. Tener muy claro es que eso se presentó, aquí están los elementos, vamos a discutirlo o vamos a ponderar el riesgo. Bueno, entonces si vamos a asumir algo que sea más riesgoso, porque en ningún momento la ley dice no haga negocios riesgosos, no vincule personas que son consideradas de alto riesgo como personas expuestas políticamente, o no haga negocios en un sector específico porque es muy riesgoso. Lo que te está diciendo es cuál es tu plan de acción, cómo vas a gestionar ese riesgo y cómo lo vas a monitorear de manera que cuando algo pueda presentarse puedas responder de forma efectiva. Eso es lo único que le está pidiendo la ley para poder hacer negocios seguros y responsables. Me gusta ese término que viene de Colombia, de la Oficina contra el Crimen y la Droga, de la UNODC, de las Naciones Unidas, donde el programa es seguros y responsables. Haga negocios seguros y responsables. Preguntando el por qué. Pero nunca dejando de hacer el negocio, pero siempre estudiando cualquier posibilidad, como un buen abogado del diablo, yo diría también. Eso es importante. Así como cualquiera puede recibir o no un consejo legal, y si lo quiere asumir, lo asume, y si no, pues entonces hay que atenerse a las consecuencias. Lo que pasa es que el oficial de cumplimiento es interno y lo que hay que dejar la evidencia de que eso se llevó y se discutió. Al final del día, la cabeza, la junta directiva, el consejo, es el que tiene la decisión y de por qué entonces va a asumir o no X o Y transacción. Que va a responder también. Van a responder tanto y el oficial de cumplimiento y las personas involucradas en la decisión, pero por eso es que tiene que estar documentado. Licenciada Álvarez, quisiera irme ahora un poco al terreno de lo práctico. Le haré 3, 4 preguntas muy sencillas para que usted pueda, digamos, guiarnos un poco en la confección de nuestro departamento, nuestra unidad de cumplimiento, o en la designación de nuestro oficial de cumplimiento. Lo primero es que hay que registrar al oficial de cumplimiento en la unidad de análisis financiero, que creo que está bajo la órbita del Ministerio de Hacienda. Hay que registrar al sujeto obligado, o sea, la empresa que ha sido calificado como sujeto obligado. Identificando al oficial de cumplimiento. Y identificar a ese oficial de cumplimiento, que es el enlace. Que es quien enviará todos los reportes y, bueno, las declaraciones debidas. Pero, a ver, todos los sujetos obligados y sus respectivos oficiales de cumplimiento van registrados en esta unidad de análisis financiero, o esto es solamente para los del sector financiero y los del no financiero van por la DGI o por otra parte. Eso es lo primero. Todos van a la UAF. Ok. Todos van a la UAF, reciben un número de identificación, simplemente para saber, para fines internos, y en cada sector se va también a registrar con su supervisor, ente supervisor. Si es banca, superintendencia de banca. Si es valores, super de valores. Si es no financiero, es
Su ente regulador es el DGI, y si en los no financieros, que son casinos, juegos de azar y demás, entonces está la Dirección de Juegos de Casinos y Juegos de Azar. Y bueno, en el sector telecomunicaciones, por ejemplo. Bueno, en el caso de telecomunicaciones no está como un sujeto obligado de la ley 155-17 en temas de prevención de lavado de activos, pero entonces hay otro proceso que tiene que ver con el Indotel, que tiene que ver con temas de obviamente registrarse, porque tiene que obtener la licencia ante el Indotel. Igual sería dentro del Ministerio de Minas, creo que es el último ministerio que se creó. Energía y Minas. De Energía y Minas, para lo que tengan que ver con generadores de energía y de explotación de minas. Pero no tienen que ver esos últimos que he comentado con sujetos obligados de la ley actualmente. En otras jurisdicciones, sí, algunas contemplan esos sectores como sujetos obligados. Y pudiese ser que a medida que nuestro país vaya adelantando, y de hecho la ley lo permite, dice que el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, que es el CONCLAFIT, tiene la potestad de poder incluir y considerar otros sujetos obligados. Digamos que los sujetos obligados son expresamente los que dice la ley, y no importa qué tan grande sea una empresa cualquiera, de cualquier otro sector, si no está contemplada expresamente en la ley, no tiene por qué inscribirse en este registro de la UAF, ni tampoco establecer ningún enlace. No, para esos fines. Ahora bien, si usted es una empresa comprometida, si es una empresa que ha asumido una responsabilidad en los temas de lavado de activos, anticorrupción, antisoborno, a lo interno, eso no lo restringe a usted como empresa, como compañía, a que quiera asumir dentro de su programa interno, que usted mismo puede hacer su propio programa de cumplimiento, no tiene que venir un regulador a imponérselo, y ingresarle o incluirle elementos que tengan que ver con la ley de lavado de activos. Eso se llama una autorregulación, y usted tiene que tener obviamente un compromiso que venga desde una educación que tenga el accionista o el consejo o la junta directiva de que quiere verdaderamente ser un buen ciudadano corporativo y asumir estos elementos dentro del desarrollo y el comportamiento de su empresa. Eso me parece excelente, y hay muchas empresas que lo han podido asumir. Me consta de que localmente tengo empresas que como clientes, y como que también todo el rol que asumimos en el proceso de sensibilización de la ley, conjuntamente con la UAF, el Ministerio de Hacienda y el CAPGEFI, donde se acercaron a estas jornadas de sensibilización y querían saber cómo podían integrar esto dentro de sus empresas, aunque no fueran sujetos obligados. Una cuestión adicional. Es muy común que las empresas, sobre todo las grandes corporaciones, externalicen, tercericen servicios y, digamos, operaciones internas para descongestionar un poco sus propios procesos, y digamos que esta labor de cumplimiento, que implica una supervisión permanente, implica una actualización, genera costos importantes para las empresas, sea o no sea obligatorio para ellos. Es posible, según la ley 155-17, que es la de prevención de lavado de activos, es posible que esta unidad o departamento de cumplimiento de las grandes empresas sea tercerizado, lo ejerza una empresa externa, o debe de ser una unidad dentro de la empresa en cuestión. Entonces, la tercerización está permitida en la ley de ciertos procesos que realice el área de cumplimiento. Ahora, el oficial de cumplimiento, la unidad de cumplimiento, no puede ser tercerizada. O sea, no puede ser que yo designe una empresa X o designe a un asesor o una persona que no esté dentro de la nómina como oficial de cumplimiento o como área de cumplimiento. Tiene que ser un proceso, tiene que ser un área interna de esa empresa, de esa entidad, de esa compañía. Los procesos específicos, sobre todo de debida diligencia, son los que pueden ser tercerizados, y de algunos aspectos de monitoreo en algunos sectores que pueden ser tercerizados. Cada ente supervisor de cada sector tiene la potestad de decir si lo permite completamente
en cuanto a esos servicios de debida diligencia, o si en este momento dicen, aunque la ley lo permite, yo voy a reservármelo actualmente. Por ejemplo, en el caso de Panamá, que lo conozco muy bien, aunque está permitido la tercerización, todavía el sector bancario, la superintendencia de banco no lo ha abierto todavía, pero otros entes supervisores de otros sectores sí lo permiten. Actualmente las normas de la República Dominicana de los sectores que son sujetos obligados permiten a las funciones de debida diligencia. Y puntualmente está establecido que el oficial de cumplimiento no puede ser una persona jurídica, o sea, otra empresa, ni tampoco que pueda prestar servicio a varias empresas a la vez o de otros sectores o de otros sujetos obligados, a menos que sea parte de un mismo grupo económico. Claudia, recientemente se escuchó, a raíz de la implementación de la nueva ley de lavado de activos, las quejas de algunos actores económicos, empresariales, en el sentido de que la aplicación de esta nueva ley de lavado de activos pudiera producir una especie de estancamiento de la economía y sobre todo de las actividades empresariales, precisamente por la rigidez de ciertos parámetros que establece en lo que tiene que ver con el cumplimiento. Entonces, creo que algunos de los alegatos de esa parte empresarial era que esto pudiera afectar la actividad económica en la que ellos se desenvuelven diariamente, porque esto crea una serie de normas tanto internas como externas, que pueden incluso paralizar un poco los procesos en que se ven envueltos esas empresas. ¿En qué medidas tiene esto la certeza y la rigurosidad de los planteamientos que ellos hacen? Bueno, yo creo que lo principal que ha hecho esta ley es que el que no estaba organizado como empresa, como compañía o entidad, esta ley lo ha forzado a organizarse. Porque la ley asume de que tú estás organizado cuando tienes una empresa, que tienes documentación, que tienes un archivo, ¿verdad? Y que lleva todo eso. Entonces, el que no lo llevaba de esa manera, pues ahora se ha tenido que visto forzado a llevar un archivo, a tener documentación soporte, a tener un sistema de a quién yo le estoy vendiendo, de quién es el cliente que yo le estoy haciendo los contratos, etc. Entonces, creo que un beneficio que trae la ley es que aquellos que no están organizados están forzando a organizarse, lo cual es un beneficio final para todos. Y creo que si uno pudiese pensar algún tipo de estancamiento porque hay unos procesos rigurosos, lo cual yo entiendo que no son rigurosos, porque no está pidiendo información que anteriormente tal vez usted no recolectaba para conocer al cliente. Usted le preguntaba cuál era su nombre, su dirección, le decía deme por lo menos su cédula para hacer, por ejemplo, en el caso de los contratos. Esos son datos básicos, el monto, de qué estamos hablando en la transacción, si es un inmueble, de qué estamos involucrados en este sentido. Creo que son elementos que no son más allá de lo que normalmente ya veníamos trabajando en eso. Lo que sí es que tiene que organizarlo, que tiene que hacer una medición de riesgo, que tiene que ahora documentar todas estas transacciones y pasarlo por unos filtros, si quisiéramos llamarlo así, para saber el riesgo país, si la persona tiene alguna actividad judicial negativa o está en una lista internacional como terrorista o lavador y demás. Eso es el tiempo de irlo a buscar en esa lista, porque estas listas son gratis. Estas listas están en el internet, usted va al Departamento de Estado, lista OFAC, y aparece totalmente gratis y pone el nombre que quiera digitar. Igual la lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es gratis, o sea que ahí no hay impacto económico, lo que hay es impacto de tiempo, sentarte a buscar y unos 15, 20 minutos, que creo que para una salud mental de una transacción que no esté con un impacto de lavado de activos, pues creo que vale mucho la pena. Y de impacto al crecimiento, wow, si el sector bancario tiene más de 15 años trabajando con estos temas y es uno de los sectores que más ha crecido durante los últimos años, yo no creo que es un argumento de impacto de crecimiento.
que vaya a tener, de verdad que no. Y si eso lo vemos de esa forma, entonces tendríamos que hacernos entonces un cuestionamiento. Eso deja pensar en otra cosa, entonces que el dinero que hemos estado trabajando viene de una fuente no muy confiable, va a decir de esa forma. Sí. Bueno, tú sabes generalmente que cuando la norma no es rigurosa y viene una norma que realmente, y sobre todo los actores que la hacen cumplir, son rigurosos en el hacer el cumplimiento, hacer efectivo el cumplimiento, la gente se resiste a los cambios. Siempre el cambio. Entonces hay una resistencia al cambio y eso trae como consecuencia una serie de reacciones que pienso que es lo que ha habido. Yo sí le voy a dar la razón en algo y a las personas que se han quejado es en el que ha sido muy rápido. Lo entiendo, ha sido como que salió la ley, tenemos que implementarla y esto no podemos esperar más, pero eso también viene por el hecho de que como país hemos dejado pasar mucho el tiempo. Debíamos haber estado haciendo esto en el 2014, para entonces irnos preparando de manera progresiva y entonces pues, llegar a la evaluación país ya en otro tipo de condicionamiento, no de una presión de que es necesario y que obviamente en el tema de evaluación técnica vamos a salir muy bien y en la evaluación de efectividad vamos a tener que esperar un año, como le pasó por ejemplo a Panamá, porque el tiempo fue muy corto. En lo que sale la ley, han salido las normas sectoriales, por ejemplo, las de la DGI salieron en enero de este año, no ha habido tiempo de implementación y de medir efectividad. Eso sí yo le doy la razón. Tiene que ver con la velocidad en que se está tratando de implementar. Sí, pero bueno, ya las cosas, eso es como una curita, entonces la tienen que quitar rápido y ya hay que implementarlo. Definitivamente, de lo contrario el país se quedará fuera de muchos elementos a nivel internacional, de poder tener acceso a créditos internacionales, de organismos internacionales, de estar colocado posiblemente en listas restringidas como paraísos fiscales o de jurisdicciones que apoyan lavado de activos, terrorismo y cosas así, lo cual obviamente no es algo favorable para nosotros. Es un elemento muy importante también para lo que es el ranking de la competitividad, que es un punto muy importante que también se considera ahí, que va muy de la mano con lo que tiene que ver con la parte de ética, no solamente del sector privado, sino también del sector público, porque esto va mancomunado, esto es, tanto tú me exiges como yo te exijo a ti, entonces hay que hacer un balance muy sensible ahí. Bien, excelente Claudia, vamos a hacer una última pausa y en el próximo segmento vamos a seguir tratando este y otros temas de interés. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Seguimos amigos en Principalmente. La verdad que hoy la profesora Claudia Álvarez ha dado una cátedra del cumplimiento aquí en Principalmente. La verdad que estamos sumamente satisfechos y como decimos aquí Claudia, habrán otros temas, aparte de este, que tú necesariamente te tendremos que emplazar nuevamente a venir aquí, en una oportunidad en que tú puedas, para tratarlo. Porque sobre todo por la amplitud. No, siempre a la disposición. Y que una hora realmente resulta insuficiente para poder abarcar estos temas. Hablábamos de manera informal, no en el aire, sobre lo que implica esta figura del cumplimiento, sobre todo lo que tiene que ver con el manejo de las grandes corporaciones, que de una u otra manera, no porque hayan estado vinculadas a narcotráfico, a terrorismo, pero sí a otro elemento
que tiene que ver con este asunto, que es la corrupción administrativa pública, la corrupción administrativa privada, que es uno de los elementos también que se contempla en el cumplimiento. Sí. Y que va estrechamente relacionado con esa figura que establece en la ley de lavado de activos, que son la figura políticamente expuesta, Ajá. sujetos políticamente expuestos. O sea, los PEPs. Los PEPs, las personas que son funcionarios, las personas que somos políticos. Bueno, las determinó porque anteriormente en la ley 7202 no estaba definida y ahora por lo menos el universo quedó ya un poco más determinado y es aquellos que realicen la declaración, que tienen la obligación de hacer la declaración jurada de bienes. Exacto, conforme a la ley 311-14. Bien, entonces, bueno, son reglas del capitalismo y sobre todo lo que se enmarca dentro de lo que sería la transparencia en que deben desarrollarse este tipo de actividades, sobre todo el que maneja fondos públicos, y las grandes corporaciones que de una u otra manera participan en licitaciones públicas y que de una u otra manera proceden a sobornar autoridades para ganar concursos, para conseguir obras. Ahora hemos visto el caso más emblemático, que es de esa gran corporación empresarial brasileña, la Odebrecht, que fue multada en los Estados Unidos, pero me dicen que todavía sigue construyendo en Estados Unidos y que parece que hacía con estas prácticas, competía de manera desleal con otras empresas norteamericanas, cosa que trajo como consecuencia un terremoto que se expandió, sus ondas expansivas se extendieron por todo el continente, incluyendo nosotros aquí en República Dominicana. Este aspecto ya de la corrupción, ¿cómo es el enfoque del cumplimiento con relación a la corporación versus relación con el Estado y sobre todo funcionarios públicos? Bueno, entonces, aparte de los temas de lavado de activos y como mencionabas, el término corrupción per se no está dentro de la ley 155-17, pero sí elementos que definen la corrupción, como son el soborno transnacional, enriquecimiento ilícito, entre otros elementos, y el enfoque sobre el conocimiento de esas personas expuestas políticamente para saber quién es el beneficiario final. Tal vez no es el político per se o el funcionario per se, sino un vinculado, un familiar, una persona muy allegada con la cual hace negocios dentro de sus negocios privados, por poner así. Y puede ser que a través de esas estructuras y utilizando sociedades, estructuras jurídicas, por eso también la parte de la transparencia de la información y el conocimiento del beneficiario final, pues se esté utilizando todo esto para ofrecer sobornos y conseguir contrataciones del gobierno o de entidades públicas. En el caso mencionado, del caso de Odebrecht, esos son elementos entonces que se verificaron en la investigación realizada desde el caso primario, que es el Lava Jato en Brasil, y las investigaciones entonces que se han ramificado desde Estados Unidos, Suiza y en los 12 países que el mismo presidente anterior de Odebrecht mencionó que sí habían entonces ofrecido soborno en Latinoamérica y en un país del África. Donde se utilizaron entonces estructuras jurídicas para movilizar este dinero y ofrecer dinero a funcionarios públicos para obtener contrataciones. Estos programas de cumplimiento también entonces se abocan a que estas empresas del sector privado pues tengan maneras, primero, de educar a sus empleados, identificándoles que obviamente esto no es la manera correcta, esto no es la manera en que queremos hacer negocios, y que cualquier situación irregular que se pueda presentar, entonces hay líneas de denuncias para hacer llegar esas informaciones, y que entonces lo que estamos tratando de resguardar es la sobrevivencia de la empresa.
en todo momento. Igual cuando vemos los acuerdos, si nos vamos al acuerdo de Odebrecht, como menciona que bueno, sigue haciendo todavía construcciones o contrataciones en Estados Unidos o en otros países, aunque países ya como Perú o Ecuador ha dicho que no los quiere en sus países para que continúen, pues el hecho no es derrumbar o dejar de que exista esta empresa, porque de ahí se benefició fue una cúpula, que son muchos, sí, son muchos nombres, pero la empleomanía en su gran mayoría no tiene la culpa de lo que ha ocurrido y ellos hacen su trabajo y van diariamente. Entonces no queremos tampoco un derrumbe al estilo Enron, un derrumbe al estilo como en otros años y décadas anteriores, sino entonces se llegan a este tipo de acuerdos donde se identifica verdaderamente hablo de lo que ha sucedido, cómo fueron los procesos que hizo, las marrullas involucradas y demás, entonces se le da un voto de confianza a que va a hacer una reestructuración y va a tener que demostrar esas reestructuraciones. Yo tengo mis pros y mis contras con estos tipos de acuerdos porque en realidad uno ve las situaciones que ocurrieron, cómo no va a ser posible de que nadie se diera cuenta y sobre todo en el caso de Odebrecht que naciera de la misma accionista y que permeara a tantas áreas de la alta gerencia. Entonces permitir con el acuerdo pensar que bueno, entonces pagaremos esta multa y no pasa nada y pensar que tal vez de aquí a 2 años la empresa no cometerá los mismos errores, pero vamos a darle un voto de confianza, estamos seguros, pero ¿quién monitorea que eso verdaderamente no vuelva a suceder? Entonces, en el caso de Norteamérica, igual como tendríamos nosotros aquí con la ley de prevención de soborno, que se me escapa ahorita mismo en la numeración, ellos tienen la ley FCPA, que es la ley antisoborno de Estados Unidos, y por eso el acuerdo de Odebrecht pudo realizarse con Estados Unidos. Así como tenemos el acuerdo patriótico que tiene que ver con temas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que tiene un brazo extraterritorial que puede llegar a otros países, y no solamente es dentro de Estados Unidos, la ley FCPA también brinda esa oportunidad. Entonces es lo que tenemos que ir incorporando, no solamente en un programa de cumplimiento, no solamente la ley local, sino otras leyes que puedan impactarnos si hacemos, porque no estamos haciendo negocios solamente dentro de nuestras fronteras, sino también hacemos negocios con otros países, manejamos el dólar, que entonces es un aspecto importante que la ley obviamente contempla. Manejamos personas que son miembros de nuestra junta o conformamos vehículos societarios que están compuestos no solamente por ciudadanos dominicanos, pueden ser que existan ciudadanos norteamericanos y ahí entra la ley FCPA. O sea que también hay elementos importantísimos a tomar en consideración y eso también debe de estar contemplado en un programa anticorrupción, antisoborno. Cuando se hace negocio con una empresa que es del Estado, así como conocemos al cliente, conocemos al proveedor también y hay que ver qué elementos pudieran impactarnos con cualquier tipo de ofrecimiento o de requerimiento de pago de soborno. Bien, excelente, Claudia. Nada, ha sido un placer, un honor tenerte aquí, Claudia. Muy amable, y a mí también. Te reiteramos que queda formalmente emplazada para una próxima oportunidad. Nos acompañe. Muchísimas gracias. Y como le digo a todos, lo que puedan leer sobre estos temas, lean y vean los documentales que hay muchísimos actualmente. Acogeremos tus recomendaciones. Nuestro oficial de cumplimiento. Nuestro oficial de cumplimiento principalmente. Muchas gracias.